Hoy me aventuraré a continuar esta, más que pelea, historia basada en el manga de Tsuumatsu. Lo continuaré tal y como lo dejé, tal cual en el momento y lugar, pero haciendo pausa para dar a conocer un poco al personaje que tomará el papel del dios en turno, próximo a salir a la arena del Ragnarok. Este capítulo lo titularé como, Dilema en el Pleroma. Durante el Ragnarok, Brunhilda había invocado en la sala al próximo participante por parte de los humanos, y ella pronuncia su nombre, cuando la misma arena del Valhalla comenzó a temblar, extrañando a los presentes, y justo en ese momento la figura deslumbrante como una gran esfera de luz se hacía presente frente a las valquirias y Jack. Brunhilda se sorprende al ver cómo de esa esfera destellante se lograba distinguir una silueta humana. En ese momento lo supo, no podía ser nadie más. El lugar aún se mantenía temblando, pero ahora bajaba la intensidad gradualmente. Brunhilda, un tanto temblorosa y titubeante, llevaba su dedo a la boca para morderse las uñas al momento que tragaba saliva, y sudando en frío se preparaba para el momento en que la imagen nítida de lo que ante ellos se había hecho presente, se develara. Geir no podía ocultar su impresión, pero mucho menos su miedo, ocultándose detrás de su hermana mayor. Jack, por otro lado, estaba expectante, esperando conocer al príncipe oscuro de aquellas historias que solía leer. Entonces la luminosidad se había ido y la persona se deja ver, dejando a todos sorprendidos, tanto Jack como Geir, pero también Brunhilda estaban totalmente atónitos. Algo sin duda se sucedía en el lugar. ¿Quién es? ¿Quién rayos es?, se preguntaba Jack. Brunhilda entonces de forma disruptiva sonrió con un dejo de alivio, y entonces exclamó: ¡Ajá! Sabía que te presentarías aquí, y algo me decía que en el momento preciso de que él, ese rebelde, regresara, pensando entrar de lleno a este caos, no tardarías en rastrearlo para venir, ¿o me equivoco? ¿Verdad que es la razón de tu distinguida presencia, Lady Atenea? Entonces, la sonrisa de esa mujer no tardó en aparecer en una sutil mueca, casi de forma instantánea, afirmando así a la pregunta de Brunhilda. Mientras tanto, Geir salía de detrás de Brunhilda, sorprendida de manera obvia por ver a la célebre deidad a la cual no la dejaba de ver con los ojos de cualquier coreano frente a su idol más grande en la vida. Sí, era Atenea, la portentosa diosa que incluso las valquirias admiraban. Mientras tanto, Jack trataba de digerir la situación, y se mantenía en silencio, deslumbrado por aquella presencia divina. Lo que nunca se hubiera imaginado Jack, es que incluso aquella imponente deidad que había aparecido frente a sus ojos, también conocía ese sentimiento de admiración hacia alguien más. Después de la reunión, regresamos al cuarto de hospital donde se encontraban Buda y Loki conversando mientras jugaban al ajedrez. Alguien se había presentado frente a ellos acompañado de un aroma a naturaleza con cierto toque frutal, o cuanto menos eso es lo que Buda, sorprendido, expresaba saludando a la persona mientras terminaba diciéndole. Loki, por otro lado, tenía un rostro de mucha sorpresa y un tanto irónica, no podía creer lo que veía y de pronto comenzó a carcajearse. Loki entonces se incorporó y empezó a levitar hacia aquel que había llegado. Con una sonrisa le dijo: oh, después de mucho tiempo, hasta que por fin te dejas ver, emplumado. ¿Cuánto tiempo te llevó llorar tras tu propia vergüenza y la decepción de tu existencia? ¿No nos contarás? ¿No nos vas a contar la historia de tu desgraciada vida? Imitación de Dios, remedo de Dios. Hace mucho renunciaste al honor de ser un dios, y por fin te presentas. ¿Es que no te cansas de humillarte? ¿Todavía te atreves a poner tu cara frente a mí? Ante estas palabras de Loki, aquel que estaba enfrente solo pronunció unas palabras como respuesta: tú hablas mucho, deberías guardar esas energías para cuando te toque enfrentar a la humanidad, y es más, te conozco tanto que podría apostar que el que estés así de nervioso solo quiere decir que tienes miedo. Y después de las palabras de esa persona, Buda, que estaba escuchando la interesante conversación, al escuchar lo que aquel le dijo a Loki, lo hizo soltar una carcajada mientras afirmaba que era verdad. Loki parecía estar un poco nervioso y asustado, a lo que Loki solo reaccionó con un rostro de enfado diciendo a Buda y a la otra persona que eso lo iban a pagar, y les dice antes de irse que no soportaba estar en el mismo sitio con dos traidores, volteando y diciéndole a la otra persona: maldito emplumado, ojalá tu hermano hubiera tenido las agallas de acabar contigo en lugar de solo exhibirte y ponerte en ridículo, pero esperaré
Al final de todo esto, para terminar lo que él no pudo hacer, y entonces aquel, al que Loki llamara, emplumado, sonrió y le respondió con un tono irónico y con mucha seguridad: ok, pingo hablador, siempre y cuando ganes tu pelea. A Loki obviamente esto le pareció solo una ofensa, pero fingiendo ignorar esas palabras se dirigió por último a Buda diciéndole a Sakyamuni que terminarían más tarde ese juego, por ahora se cancelaba y que ahora se convertirá en una deuda. Buda le respondió con una sonrisa llena de picardía, que con gusto, siempre y cuando no perdiera su enfrentamiento. Loki entonces, diciendo que tenía algo importante que hacer, desaparece junto con el tablero con el que habían estado jugando. Después de que Loki abandonara la recámara, el acabado de llegar invitó a Buda a caminar afuera diciéndole: Buda accede a la petición de manera gustosa, pidiendo a su compañero que fueran un momento a la sombra del árbol donde se encontraba con anterioridad, diciéndole que era un muy agradable lugar y quería mostrárselo. Ya estando ahí, Buda lo llama. Aunque ellos dos no se habían visto en mucho tiempo y la sorpresa de Sakyamuni era evidente, así como su buen humor, el cual indicaba asimismo el buen momento de ver de nuevo a aquel amigo, naturalmente, Buda lo comprendía completamente, comprendía la situación y el porqué de su presencia, aunque él mismo había decidido estar del lado de lo que entendió como justo y pelear del lado de la humanidad. Sabía también a la perfección la decisión de él, y su razón, la cual aceptó con cierta alegría y una gran risotada, aunque ciertamente al final parecerían acciones contradictorias, compartían el mismo sentir. Aquel hombre sonrió mirando al cielo viendo la reacción de Buda y este último sacó una bolsa de chocolates de sus ropajes regalándoselo a su amigo, pronunciando su nombre y pidiendo que los disfrutara. Buda sabía que el chocolate era su postre favorito, pues además le agradaba su aroma a naturaleza, lo que lo relajaba de una forma muy singular y única. Regresamos a la reunión de antes con la valquiria y la diosa Atenea le dice a la valquiria, que es imposible no darse cuenta de ese espíritu de naturaleza que impregnaba en el aire. Ahora había regresado y quería saber acerca de esa experiencia que no cualquier dios podría estar dispuesto a intentar. Aún recordaba sus palabras y que de alguna forma sabía que todo lo que él le había dicho en el pasado tenía que ver con su decisión, su desaparición y su regreso. En ese momento no lo entendía, pero que ahora todo tenía sentido. Parecía que él sabía que todo esto del Ragnarok sucedería y terminaría siendo inminente. Sin duda, él ahora algo quería probar a los cielos y al resto de los dioses. Brunhilda, después de quedarse reflexiva por un momento, le respondió a Atenea: Parece que esto es algo importante para él, pero si es así, jamás hubiera imaginado que él mismo previera el Ragnarok, y al final resulta algo misterioso que con esa personalidad y esa admiración a los hombres de la tierra, quiere en verdad enfrentarse a ellos, siempre tan fuera del molde y tan exuberante. Entonces la diosa Atenea solo afirmó con una sonrisa mientras le decía que había algo que la inquietaba mucho sobre él, pues en el pasado se habían encontrado algunas veces y en una de esas ocasiones él le habló sobre su postura acerca de los hombres, y cómo las existencias de estos le fascinaban, pero en cuanto a los dioses, él se sentía un tanto desanimado pues estos carecían de algo que los hombres sí tenían. Todos en la sala se quedaron en un silencio por un momento, hasta que Brunhilde, que pareciera conocía esas respuestas, exclamó diciendo que ya era hora que se levantara el telón para que entonces todos se dieran cuenta y era el momento que ese hombre, momento para que el representante de la humanidad, tomara su importante rol para develar los secretos de los hombres. ¿Eso qué tanto tienen por demostrar? Después de esta charla cambiamos de escena a otra recámara que se presenta en oscuridad, solo interrumpida tenuamente por una extraña luz rojiza al fondo, y al fondo, la silueta de un hombre sentado con sus manos juntas con sus dedos entrelazados mientras uno de sus dedos acaricia un anillo que lleva en sí, una piedra de color sangre escarlata, fuente de esa misteriosa luminosidad. Todo el ambiente mantiene una calma inquietante hasta que la voz de ese hombre dispersa la calma dejando solo la tensión en el ambiente diciendo: